Estamos de vuelta en 7 Magazine, edición verano, en directo cuando son casi las 5 de la tarde y ya está con nosotros Bruno Calleja Escalona. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Pues una semana más. Una semana más para hablar de historia. Oye, ¿cómo te veo ya con el outfit sanferminero? Sí. Con ese pañuelico ya de blanco y rojo, porque ya se respira el San Fermín, ¿o qué? Sí, claro, pues sí, estamos en vísperas ya. Mañana el chupinazo, y bueno, pues luego pues tenemos ya pues unos cuantos días hasta el día 14 para poder vivir lo que no hemos vivido en 2 años. Desde luego. Mañana en el Hogar Navarro se lanza ese chupinazo. Eso a las es, 12. sí. Mañana los socios del Hogar Navarro, bueno, estamos a las 11 menos cuarto, inauguramos una exposición de los carteles de San Fermín desde el año 1846 aproximadamente hasta el año 50 y algo. Y luego, bueno, pues a las 12, pues sí, tiramos el cohete y luego, pues bueno, pues un poco pues el ágape y a iniciar las fiestas después de pues ya unos 2 años. Desde luego que sí que hay muchas ganas. No sé si da buena suerte lo de llevar el pañuelo antes del chupinazo, pero bueno, te lo vamos a perdonar, que es porque venías a la tele. Sí. Venga, vamos con más asuntos, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de un colegio que ha tenido su entidad en Logroño. Pues sí, pues bueno, pues vamos a hablar del antiguo edificio de Maristas, que bueno, que ahora mismo, bueno, en los últimos tiempos ha tenido cierta fama, pues bueno, a veces no demasiada por el estado de abandono que sufre, pero que bueno, que tenemos que destacar que es uno de los edificios más importantes del ensanche de la ciudad. ¿Dónde se sitúa? A ver, tenemos que situarlo ahora mismo entre las calles Avenida de Colón, Ciriaco Garrido y Calvo Sotelo. Un edificio, un gran edificio inspirado en el Renacimiento italiano, que bueno, que fue construido y diseñado por Agapito del Valle, que fue uno de los arquitectos más importantes de Logroño de la época, y que bueno, pues que se hizo para realojar las instalaciones del Colegio Maristas cuando los anteriores se habían quedado pequeños. Porque, bueno, en realidad el primer colegio marista que tenemos en Logroño tenemos que remontarnos hasta el año 1898, en concreto el 15 de septiembre. Y se ubicaba en la calle, lo que hoy es la calle Rodríguez Paterna, por entonces calle Villanueva. Uh-huh. Y bueno, pues luego pues cambia de un par de veces de sitio, hasta que en 1927 se traslada al edificio, el que será su gran edificio de referencia. Un edificio que, bueno, que llama la atención, ¿por qué? Pues porque en su momento, hoy ya no, era un edificio exento, quiere decir, no tenía nada a su alrededor, tenía el patio en la parte trasera, la entrada por lo que hoy es Calvo Sotelo, y bueno, pues un gran espacio. Un edificio, como digo, inspirado claramente en el Renacimiento italiano, y bueno, pues muy del gusto de la época y pues muy acorde a lo que hace su arquitecto, Agapito del Valle. Y bueno, pues un edificio que cumplió su función, que bueno, por dentro pues estamos viendo ahí en diferentes imágenes, pues bueno, cómo eran las clases, cómo eran las estancias de este edificio. Algunas de ellas son del edificio principal, que es el que vemos ahí. ¿Y qué pasó, Bruno? ¿Cuál fue la siguiente evolución de este edificio? Porque creo que cuando llegó la Segunda República, muchos de estos colegios católicos, fueron destrozados. Sí, eso es. Bueno, este es una excepción, porque digamos que este es una distinción, porque este no sufrió los daños. Durante la Segunda República, muchos conventos, muchos edificios religiosos de Logroño fueron muchas veces incendiados, saqueados, destruidos, y bueno, pues este fue, digamos, un poco una excepción. Pero bueno, siguió dando servicio. ¿Por qué? Pues porque era un colegio, a la ahí iba pues la burguesía, iban un poco ciertas clases acomodadas. Era un edificio señero, como estamos viendo en las imágenes, era un edificio importante. ¿Qué pasa en la Guerra Civil? Bueno, Guerra Civil, pues una parte de él es transformado en hospital militar. ¿Por qué? Pues porque bueno, hace falta sitio, y bueno, pues muchas veces pues lo que se hace, pues bueno, pues se coge un edificio grande, pues se quita una parte y se utiliza y fuera, pero sin embargo, pues bueno, este hospital pues duró poco, y justo ya después de la guerra el edificio volvió a ser lo que era, volvió a ser ese importante
y bueno, destacado centro de enseñanza para la ciudad. ¿Cuál fue la evolución después? ¿Cómo fue, digamos, desde el fin de la guerra civil hasta nuestros días? ¿Qué es lo que ha pasado y cuál ha sido la evolución? Pues ha tenido, digamos, unos cuantos cambios. El más importante, bueno, pues fue que el edificio, el colegio, la entidad fue cogiendo poco a poco renombre. ¿Y qué pasa? Pues que este edificio que vemos, el edificio principal, hubo que subirle un piso, que es toda la parte blanca, en el que, bueno, destaca que las primeras fotos que hemos visto antes por ahí, esa esfera del reloj estaba justo encima del edificio y luego, pues bueno, ha sido edificado y luego, pues bueno, ya ha quedado completamente integrado. ¿Así es su estado actual? Así está su estado actual, porque, bueno, luego en el año 50 se construyó un ala en la calle Avenida Colón, que esa ya no está, que fue derribada hace unos años, y curiosamente se encargó al mismo arquitecto, Agapito del Valle, que siguió exactamente el mismo modelo. Entonces, una vez integradas, sí que es cierto que el edificio original destacaba bastante, pero pues parecían iguales, daba un conjunto pues bastante pues, vistoso. Y que bueno, que permaneció en uso hasta el año 2007, que bueno, que el edificio, pues después de haber sido transformado unas cuantas veces, aunque por dentro seguía manteniéndose muy bien, te digo porque yo he sido alumno, y yo me acuerdo todavía del edificio con las baldosas, con aquellas clases amplias, con la capilla, con el salón de actos, aunque había sido cambiado, la propia recepción, seguía manteniéndose esos aires pues tan de ese gusto de esa clase burguesa de principios del siglo XX, y que bueno, en el año 2007 pues desapareció, es derribado y ha quedado ahí, porque es un edificio que está ahí suspendido. Pues sí, quizás algún día recuperable, pero de momento pues, un edificio ahí está. Pues lo veremos, Bruno. Oye, que vaya muy bien mañana ese lanzamiento del chupinazo en el Hogar Navarro. Gracias, o sea, aquí estaremos. Te espero la próxima semana, Bruno. Nos vemos, y ahora vamos a irnos en directo otra vez de nuevo a Navarrete, a ese camping en el que se encuentra nuestra compañera Montse Catalán, que ya estamos descubriendo partes de ese camping, Montse. Hola Silvia, pues sí, estamos aquí ahora en la parte de las caravanas, como veis, y bueno, vamos a entrar en una de ellas, que es de Jenny O'Day, su hija pequeñita que está echándose la siesta, Crash el perro. Hola Jenny, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí estamos de vacaciones en el camping de Navarrete. Oye, a gustos está aquí, ¿no? En el porchecito, ¿verdad? Sí, ya ves, aquí estamos, acabamos de comer, hemos echado el cafecito y aquí estamos, a ver si se despierta la nena para ir a la piscina. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis viniendo aquí? Porque vosotros sois fijos, tenéis la caravana durante todo el año, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues más o menos hará 22 años que llevamos aquí fijos. Mis padres vinieron, bueno, yo vine con mis padres por primera vez y pues ahora hemos formado nosotros la familia y juntos llevamos 13 años aquí en la caravana. Bueno, o sea que sois un buen representante, ¿no?, de lo que es acampar, ¿no?, del camping. ¿Por qué elegís esta forma de alojamiento frente al hotel o frente al apartamento? Pues lo primero porque lo que nos encanta es la naturaleza y estar al aire libre, y ya ves, para ella lo mejor. Yo lo he disfrutado, él lo ha disfrutado desde pequeñito y hemos querido pues que nuestra hija disfrute de lo mismo. Muy bien. Oye, ¿nos enseñáis un poco cómo tenéis la casa? Sí, venid. Mira, aquí tenéis la cocina, aquí es donde cocinamos. Tenemos ahí la cocina, el fregadero, más allí a la izquierda tenemos la lavadora, el horno, tenemos de todo, pues como una casa, las mismas comodidades. Las mismas comodidades que en una casa, como estar en casa, pero aquí en plena naturaleza. ¿De dónde sois vosotros? De Lazcao, de Guipúzcoa. De Guipúzcoa, o sea que venís aquí un poco a ¿qué? ¿Mejor tiempo? A mejorar el clima, eso es. Y a desconectar también. Aquí tenemos el otro chiringuito. Aquí es donde comemos. Ahí veis el tenderete donde colgamos la ropa. Y donde pasamos los buenos ratos con los amigos. Pues eso, como una casa cualquiera, o sea, como una casa normal. Una Oye, casa Montse, hay varios, hay muchos guipuzcoanos, ¿no? El fin de semana. Eso es, sí, nosotros venimos durante todo el año, tanto en invierno como en verano. En verano, para el calorcito, pues tenemos el aire acondicionado dentro y en invierno, pues la estufa. Esto que vemos es el salón, ¿verdad? Eso es. Aquí tenemos el salón, que si viene algún invitado se hace sofá-cama. Ahí el frigorífico, la televisión, pues tenemos de todo. Y luego aquí en esta parte tenéis el salón. Tenemos donde dormimos. Donde dormís, el dormitorio. Eso es. Sí, que me decía Silvia, perdona, que no te Sí, decía esa terracita que tenían, porque para estar con los amigos, que hay mucho guipuzcoano que viaja a los campings riojanos, y en este caso al camping de Navarrete.
Sí, me dice mi compañera que claro, que hay muchos guipuzcoanos que vienen aquí al camping de Navarrete, ¿verdad? Conoceréis algunos más, ¿no? Tenemos muchísima cuadrilla, pues en la cuadrilla igual seremos unos 30. Ahora si os acercáis al bar, seguramente que nos están ahí viendo todos. Que no querían aparecer y se han escondido y se han tirado para allí. Bueno, son unos cobardes, pero seguro que nos están viendo, sí. Eso es. Un recuerdo para todos, ¡Aupa Camping Navarrete! ¡Aupa Camping Navarrete! Que decía Monse que a ver si están en el camping de Navarrete viendo la televisión que decía, viéndonos en directo aquí en el camping de Navarrete. Gracias por habernos enseñado ese camping y esa estancia tan chula, feliz estancia, desde luego, gracias. Venga, gracias, hasta luego. Adiós, Monse. Bueno, vamos a continuar con más asuntos en 7 Magazine. No sé si ya nos escucha en directo bueno, vamos a ir primero a ver un reportaje y luego vamos a hacer un directo, desde luego, con Fernando Martínez Soba, que es el presidente de la Comisión de COVID del Colegio de Médicos de La Rioja, pero antes vamos a hablarles de los vendimiadores oficiales. Se van acercando, septiembre está a la vuelta de la esquina, las fiestas de San Mateo, y hoy se ha hecho público esos requisitos que hay que tener para presentarse a vendimiador o vendimiadora oficial. Laura. Se acercan los San Mateos de 2022 y aún no conocemos a los que serán los futuros vendimiadores. Desde hoy hasta el próximo día 18 de julio, todo aquel que quiera podrá presentarse. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a descubrirlos. Bueno, muy buenas tardes, Kilian. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 7 Magazine Verano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Laura. Aquí estamos en los preparativos y en los prolegómenos de las fiestas mateas. Queda poco para los esperados San Mateos 2022 y bueno, todavía no conocemos a los vendimiadores. ¿Qué requisitos se necesitan para poder presentarse? Bueno, hoy hemos anunciado el proceso de selección y los requisitos básicos son los que habitualmente rigen un poco este proceso. El hecho de haber nacido en Logroño o por lo menos haber residido en nuestra ciudad durante los últimos 5 años y ser mayor de 18 años. A partir de ahí, todo el mundo, todas las personas, todos los vecinos y vecinas de esta ciudad están invitados a participar en un proceso de representación que, digamos, dará fin al reinado de los actuales vendimiadores, que son Abel Alonso y Andrea Morón, que han ejercido a lo largo de estos meses esa labor de representación de la ciudad, no solo a nivel del entorno urbano, sino en las diferentes ciudades de La Rioja o incluso de fuera, donde les invitan a participar o a representar a Logroño en los diferentes actos festivos, culturales o lúdicos que se celebran fuera de la ciudad. En ese sentido, solo hay que presentar una ficha con los datos personales, una foto actual, reciente, de cada una de las personas que se presenten y hacerlo bien a través del registro electrónico del Ayuntamiento o bien a través del correo electrónico de la unidad de festejos, que es festejos@logrono.es. Imagino que para los vendimiadores es un orgullo representar a Logroño, representar a La Rioja, pero son unos días un poco estresantes, ¿no? Una agenda muy apretada. Sí, evidentemente es una agenda muy apretada y más ahora que estamos recuperando la normalidad respecto a estos 2 años de pandemia. Volvemos a recuperar un poco todos los elementos tradicionales que han, digamos, compuesto este proceso de selección con la idea de volver al estadio prepandémico. En este sentido, todo eso implica que los candidatos han de demostrar unos conocimientos básicos de los ritos, de las tradiciones de nuestra ciudad, han de poder desenvolverse bien con el resto de los compañeros para demostrar un poco sus habilidades sociales y en este sentido es evidente que va a ser un proceso donde se les va a exigir mucho porque es una representatividad muy exigente porque, como bien has dicho, en las fiestas mateas y más ahora que, insisto, estamos recuperando la normalidad prepandémica, bueno, pues va a haber mucho trabajo que realizar de representación, de atención a los medios, de atención a los vecinos y a las vecinas, de estar pendientes un poco de todas las invitaciones que nos lleguen de otros pueblos o de otros entornos de la comunidad o de fuera de ella. En fin, es un trabajo que es muy sentido, muy querido, pero a la vez muy exigente.
¿Cuándo podremos conocer a los vendimiadores? ¿Cuándo se dirán esos nombres? La idea es que el plazo del proceso de selección o de presentación, mejor dicho, finaliza el próximo 18 de julio. A partir de ahí, en los días posteriores y en función también de mi agenda, se llevará un proceso de selección que estará dentro de la semana posterior a esa finalización del proceso. Entonces, a partir de ahí se harán las pruebas pertinentes con la idea de antes del mes de agosto, del 1 de agosto, tener cerrado ya los nombres de los nuevos vendimiador y vendimiadora de la 65 fiesta de la vendimia riojana. Y Kilian, muchísimas ganas de volver a revivir otra vez esos San Mateos con normalidad, ¿no? Evidentemente, además lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas, cómo la gente quiere participar en cualquier actividad lúdica o festiva en nuestra ciudad. Lo hemos visto también a nivel nacional, cómo los festivales están despuntando. Bueno, pues el motivo de esta 65 fiesta de la vendimia riojana va a ser otro momento donde veremos cómo la gente quiere participar. Lo estamos viendo a través de las entidades y colectivos que quieren sumarse al desarrollo de estas fiestas y esperamos una respuesta abrumadora, no solo por parte de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, sino de todas aquellas personas que lleguen a Logroño a visitarnos. Desde luego que sí, ganas ya de volver a vivir esos San Mateos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 7 Magazine, un placer. Muchas gracias a ti, Laura, y invito a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad a que formen parte de este proceso de selección de vendimiadora y vendimiador de la próxima 65 fiesta de la vendimia riojana. Bueno, pues las viviremos desde luego a lo grande esas fiestas mateas, así que ya saben, si ustedes tienen inquietud por ser vendimiador o vendimiadora de los San Mateos, pueden inscribirse y pasar ese proceso. Y ahora sí, creo que ya nos escucha en directo Fernando Martínez Soba, presidente de la Comisión COVID del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien. No sé, Fernando, si ya podemos hablar de octava ola. Bueno, los datos de los que disponemos, podemos definir como que estamos dentro de esas curvas que sabíamos que se iban a producir, fruto de la transmisión y fruto de la gripalización de la COVID-19. Sí que es cierto y me gustaría señalar una cuestión que es muy importante, ¿no? Los altos niveles de inmunidad alcanzados en nuestro país han generado un cambio epidemiológico de la COVID-19 y esto ha cambiado la estrategia de vigilancia y de control de la pandemia, de tal modo que desde marzo de este año, del 2022, nos centramos fundamentalmente en detectar, vigilar, controlar aquellos casos graves que requieren hospitalización y sobre todo aquellos casos que afectan a la población que entendemos como vulnerable o que trabaja con población vulnerable. Nos referimos a los mayores de 60 años, nos referimos a los inmunodeprimidos y también a las mujeres embarazadas. Todos los datos epidemiológicos de los que estamos disponiendo a día de hoy se refieren y se circunscriben a estos casos, a los casos que se notifican, que no quiere decir que sean los únicos casos que tengamos de COVID o de pacientes afectados por el SARS-CoV-2. Por lo tanto, la comparación con anteriores olas no se puede hacer, porque lo que estamos midiendo es distinto a lo que medíamos antes de marzo de 2022. Es cierto que los datos de los que disponemos son datos oficiales, aportados por nuestra consejería, la Dirección General de Salud Pública, pues nos permiten describir un escenario en el que está aumentando la incidencia acumulada en nuestra comunidad. La incidencia acumulada en los mayores de 60 años es de las más altas de España, muy superior a la media nacional. Esto nos permite ver un escenario que, por supuesto, no sabemos si estamos ya en la cresta de la ola o seguiremos subiendo, pero sin ser un escenario alarmante, sí que es un escenario que nos debe de preocupar. Nos debe de preocupar porque el número de pacientes ingresados en el hospital ha crecido en las últimas semanas
Sabemos que existe una población vulnerable que puede en cualquier momento contraer una infección grave y es fundamentalmente a la que hay que cuidar. Debemos de insistir en las mismas medidas de las que venimos hablando desde hace mucho tiempo. La vacunación protege, es recomendable que todo el mundo esté vacunado, sobre todo estas personas que entendemos que son vulnerables. Es muy importante la ventilación, es muy importante también el uso de mascarillas en los sitios cerrados para este tipo de ciudadanos, de personas vulnerables, lavado de manos, ventilación, la distancia de seguridad. Es cierto que el escenario es un escenario que es diferente. De algo nos debe de servir el haber pasado todas estas anteriores olas, haber sufrido una presión hospitalaria como es la que hemos sufrido y haber sufrido también el tener que soportar todas esas medidas que nos ayudaban a controlar el COVID. Pero es cierto que el nivel de inmunidad de toda la población ha mejorado en relación al que era hace un tiempo gracias a la vacunación, que la vacunación nos va a aportar esa defensa adquirida, pero también gracias a lo que es esa defensa no adquirida, sino natural, que es la que se contrae cuando alguien se infecta por el virus. Hemos visto que hay más casos hospitalizados, algún caso en la unidad de cuidados intensivos, pero por supuesto que la situación no es alarmante. Nos preocupa, pero sabemos que la evolución natural del coronavirus, del SARS-CoV-2, de esta pandemia, debe de ser así. Debe de ser así. A día de hoy, ese Omicron, la variable que es predominante a nivel planetario, en nuestra comunidad también, en España también. Sin embargo, se están imponiendo distintos linajes dentro de esta variante que probablemente sean los causantes de este nuevo ascenso en cuanto al número de casos. Son variantes que son diferentes. El primer linaje, el predominante hasta marzo de 2022, el V1, pues ya no es el predominante, es el V2 y también el V4 y V5, BA4 y BA5 son los predominantes. Y estos son diferentes al primer linaje que era el BA1. Pero el dentro BA1, de la variante, Fernando, discúlpeme, dentro de esa variante de Omicron, ¿no? Claro, estamos hablando de que una variante, en este caso Omicron, tiene 5 sublinajes, el BA1, BA2, BA3, BA4, BA5. El primero fue el BA1, ahora el predominante es el BA2 y también se están viendo más casos de BA4 y de BA5, que son diferentes desde el punto de vista antigénico al primero. Esto puede suponer una facilidad para el escape inmunológico, es decir, que habiendo padecido una variante, el Omicron, hace unos meses, pues no se hayan generado suficientes defensas y que esas defensas sean las que permitan escapar a los otros linajes dentro del propio organismo para que nos genere una enfermedad, no solamente la infección, sino que también eso quería preguntarle, porque están reinfectándose, ¿no? Muchas personas que ya se infectaron con la variante Omicron están volviéndose a infectar en este caso, en este repunte. Claro. En primer lugar, hay que decir que la vacunación no ofrece una protección del 100%, eso lo sabíamos desde el principio. En el mejor de los casos era del 90%, pero sí que es cierto que, como le decía al principio de mi intervención, el grado de inmunización de la población española en general es muy alto, gracias a la vacuna y gracias también el haber padecido la infección. A día de hoy están contabilizados más de 12 millones de casos en un país en el que somos 47 millones de habitantes. Están contabilizados casi 100.000 casos en nuestra comunidad autónoma desde que empezó la pandemia y somos 330.000. Esos que hayamos logrado diagnosticar, a los que se les haya hecho pruebas, que hayan dado positivos o que hayan tenido sintomatología. El grado de inmunización es muy alto, pero eso no quiere decir que tengamos un grado de protección completo, porque el virus va cambiando, va mutando. Primero fue la variante Delta, después vino la variante Omicron, que es la que ahora es la predominante. Entonces, dentro de estas variantes, los virus van cambiando, van mutando. Sería la evolución normal de la pandemia. ¿Qué me dice de la cuarta dosis? Muy controvertidísima. Poco claro, en el sentido de que es cierto que hay una población vulnerable que hay que proteger, pero también es cierto que gran parte de esa población vulnerable probablemente ya esté protegida.
no hay ninguna duda de que el estar vacunado, el tener una pauta de vacunación completa, ha otorgado una inmunidad que ha salvado a muchísimas vidas, porque aunque se haya contraído la infección, el número de casos graves que han requerido hospitalización o ingreso en UCI han sido muchísimo más bajos que en la primera o en la segunda y tercera ola, ¿no? La vacunación protege, sin ninguna duda, protege de los casos más graves fundamentalmente. El recomendar la cuarta dosis para la población más vulnerable puede tener su justificación, pero como digo, para el resto de la población que no es vulnerable, lo veo muy controvertido. Vamos a quedarnos con este mensaje que lanzaba de escenario preocupante pero no alarmante en el que nos encontramos en este momento. Muy bien, sí. Tendremos que convivir con esta pandemia y sobrevivir a ella gracias a las medidas que sabemos que tenemos todos que cumplir, pero también gracias a que las autoridades sanitarias pues nos impongan las recomendaciones o nos asesoren a todos y todos seamos unos buenos ciudadanos. Fernando Martínez Soba, le agradezco que haya estado hoy con nosotros en 7 Magazine en directo. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine Verano. Ni se muevan hasta ahora.